Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana y yo creo que muchas veces nos dijeron, o nosotros lo decimos incluso, que cuando una persona está pasando por muchos problemas, que se acerca a Dios y que sus problemas se van a acabar, así como que instantáneamente, ¿no? Como que a partir de ahorita contamos uno, dos, tres y los problemas se acaban. Pero después nos damos cuenta de que no es así. Más bien al contrario, en algunas ocasiones los problemas parece que se hacen más graves o se hacen más frecuentes. Y cuando esto nos pasa, podemos caer en un poco de confusión, en un poco de duda, y nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué antes yo llevaba una vida como yo quería? Y sí, tenía algunos problemas, pero pues como que los iba capoteando, los iba sorteando de algún modo. En cambio, a partir de que llegamos a los caminos del Señor, las cosas parece que se agravan o como que son más frecuentes los momentos en que estamos en problemas. Y pareciera que no tiene un sentido. Y todavía cuando vemos que alguien tiene alguna problemática, oramos por esa persona y aparentemente no pasa nada, ¿no? Tiene algún problema de salud, por decir algo, oramos por sanidad y quisiéramos que en ese momento se solucionara su problema y no es así. Más bien, casi la norma es de que no ocurra de esa manera, aunque después nos enteramos de que esa situación se arregló, pero no es en ese preciso instante, sino que puede pasar horas, días, meses. Hay veces en que incluso oramos por una situación, hasta se nos olvida, ¿no? Y después de un año, oye, ¿qué pasó con aquel problema que tenías? Ah, de veras. Pues se fue alejando poco a poco y llegó un momento en que ya ni siquiera me acuerdo de él, porque no tenemos esa respuesta inmediata. Pero sin embargo, sabemos que Dios siempre responde cualquier necesidad que tengamos. Cualquier oración que nosotros elevemos a Dios, Él la va a responder, aunque no de forma inmediata, aunque no de la manera en que nosotros quisiéramos que se resolviera. Hay ocasiones en que queremos que se resuelva de una manera, nosotros ya tenemos hecho el plan de cómo se va a resolver. Y como que se lo presentamos a Dios para nada más para que lo apruebe, pero nosotros ya tenemos la idea de cómo se va a resolver. Y no es así. Dios tiene un plan totalmente diferente para lo que nosotros podemos pensar. Un ejemplo, en Génesis 28, versos 20 y 21, vemos a Jacob. Jacob, que en ese tiempo era pues una persona un poquito, ¿cómo les diré? Como que le gustaba tomar atajos para conseguir lo que quería, ¿verdad? Entonces sale huyendo de su hermano dice que nada más se muera su papá, va a ir tras él y lo va a matar, entonces su mamá le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí porque tu hermano sí la va a cumplir, está muy enojado. Entonces sale corriendo Jacob, en algún momento dado, se cansa, se duerme, tiene una visión de parte de Dios, y entonces despierta todo asustado y dice, no, pues es que aquí está Dios, Dios estuvo conmigo. Y entonces levanta su voz y dice aquí en este pasaje, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer
y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ándale, pues el bueno de Jacob hasta le pone condiciones a tú vas a ser mi Dios siempre y cuando me cumplas con todo esto que son mis necesidades actuales, lo que tengo en este momento. Y vemos que Dios toma en cuenta esta oración. ¿Le cumple todo lo que pidió? De hecho, sí, pero no de forma inmediata. Dios empieza primero que nada, empieza a trabajar en el corazón de Jacob, porque era lo necesario. De aquel muchacho impulsivo, aquel muchacho que, insisto, le gustaba tomar atajos, le gustaba irse por un camino que no siempre era el mejor, se convierte en un auténtico siervo de Dios, se convierte en la raíz de toda una nación. Y vemos que el otro nombre de Jacob, Dios se lo cambia a Israel, y hoy tenemos una nación que se llama como él. Pero Dios le concede esto que le está pidiendo, pero empezando a trabajar primero en su corazón. Y después, a lo largo del tiempo, a lo largo de años, se fueron cumpliendo estos deseos, estas peticiones que Jacob estaba pidiendo a Dios. Dios actúa de manera diferente a la que nosotros queremos, porque para Dios las prioridades que Él tiene son diferentes a las que tenemos nosotros. Nosotros vemos las cosas de una manera muy limitada, muy cerrada. En cambio, Dios tiene en cuenta todo el panorama completo. Entonces, de hecho, si nos ponemos a ver en la escritura, los milagros que aparecen, que son muchos, pues vemos que muchas veces más importante que el milagro, que el hecho en sí, es lo que Dios hace en la vida de las personas. Porque para Él es más importante que una persona pueda conocerlo y pueda alcanzar la salvación, pueda alcanzar la justificación que viene por Jesús, que su enfermedad o que cualquier problema que pueda tener, cualquier cosa que pueda tener en su casa, porque Él tiene una, un sentido de las cosas muy distinto al nuestro, tiene una perspectiva diferente porque Él ve las cosas desde un punto de vista, primero, más alto. Y segundo, a más largo plazo. Para él el tiempo no existe. Entonces él sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, dentro de un año, dentro de 100 años. Y él sabe entonces qué es lo mejor. Y además lo ve desde un punto de vista más alto. Y es como cuando pues nosotros vemos, vamos a un lugar que está muy lleno, no alcanzamos a ver lo que está pasando adelante, pero vemos por ahí algo, nos podemos subir y entonces tenemos otra perspectiva y podemos saber por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Porque podemos ver más adelante, podemos ver más lejos y por lo tanto podemos tener un mejor panorama de cómo están las cosas. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a un versículo que desde hace muchos años a mí me ha llamado mucho la atención. Se encuentra en Deuteronomio 7:22. Dice, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Esto se lo está diciendo Dios a la nación de Israel que va, que va a llegar a la tierra prometida. ¿Verdad? Ya la tienen ahí enfrentito, ya está ahí. Nada más tienen que hacer un pequeño camino y llegan a la tierra prometida, a esa tierra que llevan 40 años en el desierto esperando verla, y bueno, pues ya están a punto de hacerlo. Y Dios les dice esta palabra. Y me llama la atención que dice que Dios va a ser el que se va a encargar de echar a las naciones delante de Israel, pero lo va a hacer poco a poco. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hace de inmediato? ¿Por qué no como aplanadora, ¿no? Donde va pasando Israel va destruyendo todo a su paso, ¿no? Ese no era
no era el plan de Dios. ¿Qué no era mejor que la conquista se hiciera en poquito tiempo, en unos pocos meses? Pero nos ponemos a pensar un poquito acerca de esto y vemos que si así hubiera sido como nosotros lo hubiéramos pensado, como seguramente también Israel hubiera deseado que fuera rápido y que nada más con su pura presencia salieran corriendo todos, el pueblo de Israel no se hubiera fortalecido, hubiera sido un pueblo realmente débil, porque no se hubieran desarrollado algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia, ¿qué necesita para ser fortalecida? Pues necesita encontrar dificultad, porque si no hay dificultad, pues entonces ¿para qué quieres la paciencia? ¿No? Entonces, la paciencia es importante para nosotros, es importante también, o fue importante también para la nación de Israel. De esa manera se fue fortaleciendo. La fe, la fe necesita ser probada. Nosotros no necesitamos una fe, ni el pueblo de Israel necesitaba una fe de dar un paso al vacío, sino que la fe que nosotros necesitamos, la fe que Dios nos ofrece, es una fe probada, es una fe que pruebas una vez en algo sencillito, ves que funciona, entonces la siguiente ya vas sobre algo más complicado y así sucesivamente nuestra fe va creciendo. Si no hubiera este proceso, realmente nuestra fe pues se quedaría pequeñita, se quedaría apenas en una fase muy primaria de lo que podría ser su desarrollo. Y otra característica, otra virtud importante es la perseverancia, que no es exactamente lo mismo que la paciencia, pero está relacionada. Una cosa es la perseverancia y otra cosa es la obstinación. Una cosa es de que tú perseveres en algo hasta que lo acabes, hasta que lo logres, y otra cosa es que Dios te esté diciendo que no y tú estás ahí de necio, que sí, que sí, que sí, y a ver a qué horas te dice que sí. Son dos cosas diferentes. Pero la perseverancia es una virtud importante, que otra vez, si no tienes una dificultad, no se va a desarrollar, no se va a fortalecer. ¿Y de qué hubiera servido que todas las naciones fueran conquistadas en un poquito tiempo? El mismo Señor lo dice. Las fieras del campo entonces iban a venir e iban a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque no tenían las habilidades necesarias, no solamente para conquistar, sino para permanecer en ese estado. Es lo que dice, ¿no? Que muchas veces no es difícil llegar al objetivo que quieres, llegar a la cima, llegar a la meta. Lo difícil es que te quedes ahí, que permanezcas. Y entonces vemos, lo podemos ver en cualquier campo. Vemos de repente un producto que es estrella, durante un tiempo se vende muchísimo y de repente ¡pum!, pasa de moda y se acabó. ¿Cuál es la diferencia con una empresa fuerte? Pues que lanza un producto y cuando está declinando, lanza otro que llega al mismo nivel o más arriba y lanza otro y así está constantemente. Esa es la difícil. Y ese es lo difícil también en este caso. Cada ciudad, cada nación, cada batalla que tuvo Israel tenía un propósito. ¿Y cuál era este propósito? De que se foguearan, de que lucharan, de que les costara trabajo, para que entonces aumentara su perseverancia, aumentara su fe y aumentara su paciencia. Y entonces, día tras día, ellos se fueron fortaleciendo. Y nos podemos ver cómo estuvo la historia de la conquista de la tierra prometida y vemos que cuál fue la primera ciudad que cayó. La primera ciudad que se le presentó al pueblo de Israel, a la nación de Israel, después de que cruzaron el Jordán, pues fue Jericó. ¿Y cómo fue la batalla de Jericó? Pues muy extraña, realmente una batalla totalmente inusual, una batalla totalmente fuera de la norma.
Nada más Dios les mandó a que le dieran vueltas una vez al día y en el séptimo día que le dieran 7 vueltas y que después gritaran con todas sus fuerzas. Y los muros de la ciudad se desplomaron. ¿Qué tuvo que hacer la nación de Israel? Nada, entrar y despojar. Fue todo lo que hicieron. Pero esa fue la primera. ¿Volvió a pasar esto mismo? No. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. Ya la nación de Israel pudo ver con sus ojos que Dios estaba con ellos, que Dios los estaba entregando, pero ellos tenían que hacer su parte. La primera vez, Dios se la regaló, por decirlo de una manera. Las siguientes ya no. Las siguientes se la tuvieron que ganar, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años tenía un amigo que puso una hamburguesería. Entonces, pues nos invitó a que fuéramos ahí, en fin, y ya llegamos y estaban buenísimas y terminando le pido la cuenta y me dice, no, mira, es la primera vez que vienes. Entonces hoy no me la pagas, pero las demás sí te las voy a cobrar. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Y así lo hicimos y funcionó bastante bien. Entonces, como que así, ¿no? Yo le digo, mira, la primera yo te la pago, pero las siguientes tú las vas a pagar. La primera yo te la regalo, pero las otras te las vas a ganar. Entonces, Dios mostró su gran poder, su misericordia, su gracia ante toda la nación de Israel cuando tomaron Jericó, pero fue la única ocasión en que fueron así. Todas las demás, el pueblo tuvo que luchar. ¿Hubo dificultades? Claro que sí. ¿Hubo bajas entre ellos? Por supuesto que sí. Tuvieron al final la victoria todas las veces, pero les tuvo que costar. Tuvieron que trabajar, se tuvieron que esforzar. Y después vemos, ya muchos años después, nosotros nos podemos dar cuenta de que el pueblo de Israel pues no hizo exactamente lo que tenía que hacer, ¿verdad? Nos damos cuenta de que después de que ya terminó la conquista, por decirlo de una manera, en que ya dejaron de luchar, pues no se quedaron con todo el territorio que debían haber hecho. Ellos se debían haber quedado, porque fue la promesa original, desde el Nilo hasta el Éufrates. Y no fue así, ellos se quedaron con un pedacito, nada más. ¿Por qué? Pues como que para qué, ya tenían tierra suficiente, tenían ciudades grandes, fortificadas, que ellos ni siquiera habían construido, tenían muchísimo botín, entonces dijeron, no, pues ya, con esto aquí, ahora sí que como donde come uno, pues comen dos, ¿no? Entonces se acomodaron unas tribus en el territorio de otras y al final no terminaron de conquistar toda la tierra que debían haber hecho. Todavía entre ellos dejaron muchas ciudades en que les perdonaron la vida a los habitantes. ¿Y después qué pasó? Pues fue desastroso. En el momento se quedaron muy contentos porque se la pasaron muy bien algunos años, pero después de algunas generaciones el resultado fue realmente desastroso. Dios sabía lo que iba a pasar. Antes de esto, en el libro de Números 33:55, Dios se los está advirtiendo. Números 33:55 dice, y si no echaren a los moradores del país de delante de ustedes, sucederá que los que dejaren de ellos serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados, y los afligirán sobre la tierra en que ustedes habitarán. Y así fue, hasta hoy. Hasta hoy todavía tiene problemas la nación de Israel, todavía tiene problemas. ¿Con quién? Con los sobrevivientes de estas tierras. Exactamente con ellos. Como Dios se los dijo, así se cumplió y así sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos? Más de 3000 años después, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues esto fue historia. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? La vez pasada que compartí con ustedes, hablamos de los campamentos que están a nuestro alrededor, que ahí nada más están esperando a ver a qué horas nos descuidamos para que nos puedan atacar y nos puedan destrozar. Pero lo que tenemos que hacer es
destruirlos. Porque si no lo hacemos, entonces nos van a causar problemas. A nosotros, a nuestra familia, a nuestros bienes, a nuestro trabajo, de alguna manera nos van a causar problemas. ¿Cuál es nuestro deber? Desecharlas, porque Dios no lo va a hacer. Eso es algo que tenemos que hacer cada uno en lo particular. Sabemos que al final de todo tenemos la victoria. Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es cierto, pero de que las cosas se pueden poner difíciles, definitivamente así va a ser. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar destruir a todos los campamentos, destruir a todo el enemigo que está a nuestro alrededor? Pues depende de cada quien. Hay quien lo quiera y lo pueda hacer más pronto que otros, pero lo que es un hecho es de que nos va a costar trabajo, nos va a costar esfuerzo, nos va a costar tiempo, nos va a costar dedicación, nos va a costar esfuerzo. No es tan simple como parece. Y esto no depende de Dios. Él nos está respaldando en lo que hacemos, no nos respalda en lo que no hacemos. Esto depende básicamente de nosotros. Ya hemos estado hablando de que tenemos que identificar quiénes son estos enemigos. A lo mejor ya lo hicimos, a lo mejor ya hicimos la tarea y ya sabemos exactamente cuál es el problema que nos está afectando. Maravilloso. Pero, pero, ahora tenemos que pasar a destruirlos. No los vamos a poder destruir a todos a la vez, sino que lo vamos a ir haciendo uno por uno, poco a poco. ¿Para qué? Para que en este proceso nos podamos ir ejercitando, nos podamos ir fortaleciendo y para que no sea que en algún momento nos vayamos a debilitar demasiado, haciendo un esfuerzo demasiado grande, nos debilitamos y en ese momento en que nuestras defensas están bajas, venga el ataque. Entonces, Dios no quiere que estos sobrevivientes vengan a nuestra vida y sean esos aguijones en nuestros ojos y esas espinas en nuestros costados. La palabra es muy gráfica, ¿no? Imaginemos un poquito unos aguijones en los ojos y unas espinas en los costados, como que no nos gusta mucho. Pero sin embargo, así estamos porque no hemos tomado la determinación de eliminar todos esos hábitos, todas esas costumbres, esos pensamientos, esas relaciones, todo lo que ya hablamos de nuestro alrededor. Lo seguimos consintiendo, sabiendo que nos hacen daño, sabiendo lo que nos espera, sabiendo que ya nos dijeron que nos van a destruir, ahí lo seguimos consintiendo. Y por otro lado, además de estos que tenemos que destruir, tenemos a las fieras del campo. ¿Que dónde están las fieras del campo? Pues ahorita están en el campo, maravilloso. El problema es cuando las fieras del campo se meten a las ciudades, se meten a las poblaciones. Y pues aquí nosotros realmente no tenemos ese problema. Ciudad de México, pues ¿cuándo se van a meter hasta acá? ¿Verdad? Todo lo que está en el campo. Pero hay algunos lugares en donde sí pasa esto. Por ejemplo, en la India, ¿no? Ahí sí se meten los tigres de veras. Sí se meten. En algunas ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que se meten los osos y se meten otros animales, ¿no? Entonces, si no tienes tu casa protegida, si no estás cuidando, pues se te pueden meter y de repente estás desayunando y allá afuera tienes un oso, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Nosotros pudiera parecer totalmente fuera de nuestro contexto, pero también podemos tener animales, alimañas, que se nos están metiendo en la casa. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos invadidos. Tenemos auténticas fieras que están a nuestro alrededor. Algunos de ellos grandes, otros pequeños,
Los pequeños no son menos dañinos que los grandes. Recordamos ahí, ¿no? Hubo una peste por ahí de la Edad Media en el siglo, no sé, 13, 14, por ahí. Hubo una peste y acabó con la mitad de los habitantes de Europa. ¿Y qué lo transmitió? Las ratas. O sea, no era un animal grande, una fiera que llegara y los devastara. No. Ocultamente se metió, en todas las casas había ratas y en todas las casas hubo muertos. ¿Va? Entonces, ¿tenemos que tener cuidado de las fieras? Por supuesto que sí. Tenemos que fortalecernos para estar listos, primero, para terminar con los enemigos que ya tenemos visualizados y además para ir preparando las defensas necesarias para que las fieras del campo no nos ataquen. Vamos a ir cuidando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tener presentes en nuestra oración siempre pedir lo necesario, lo que requerimos para poder hacer esa conquista de una mejor manera, de una manera en que podamos avanzar, pero sin exponernos a un enemigo oculto que todavía no hemos identificado. Además de esto, recordamos, otra vez tomando el ejemplo de la nación de Israel cuando tomó la tierra prometida, que dos tribus y media de Israel no tomaron posesión del otro lado del Jordán, sino que se quedaron del lado anterior, o sea, sin tener que cruzar. Ahí ya consiguieron su tierra. Y se les concedió con la condición de que pasaran al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que Dios quería que esta experiencia de conquista fuera para todos, en unidad, en fuerza. Y de esa manera también Dios quiere que nosotros estemos unidos en fuerza, en unidad, para poder hacer la conquista de toda la tierra que tenemos, si lo vemos como iglesia, si lo vemos como familia de Dios, nosotros tenemos una tierra prometida y vamos a conquistarla, pero no se trata de que cada quien la conquiste por su cuenta, sino de que la conquistemos todos juntos. Porque si estamos juntos, podemos hacer más que si lo hacemos cada quien por nuestro lado. Entonces, por eso es importante que entre nosotros podamos hablar de cuáles son nuestras necesidades, podamos ver cuáles son las situaciones, los problemas que estamos enfrentando, porque entre todos podemos, de una manera más efectiva, ayudar a que estemos conquistando estos territorios que todavía no tenemos bajo nuestro gobierno. De la misma manera que la nación de Israel se tardó años en hacer la conquista de la tierra prometida, nosotros también nos vamos a tardar años en lograrlo. No desesperemos. No podemos esperar que tengamos resultados de un día para otro, porque este proceso es un proceso que nos va a requerir tiempo, nos va a requerir recursos y nos va a requerir fuerza, determinación. Dios comienza a trabajar desde el primer momento en que nosotros formulamos una oración o a veces antes todavía de tener la oración en nuestros labios, Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades y Él ya empezó a trabajar. Pero recordemos también de que Él no busca la solución del problema solamente, sino que está buscando que en ese proceso de solución nosotros resultemos fortalecidos, resultemos bendecidos y tengamos la capacidad de ayudar, de apoyar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro propio entorno. Vamos entonces a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esto, porque solos no podemos, pero si Dios está con nosotros, claro que lo podemos hacer. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra
Te pido, Señor, que nos des la fuerza, nos des la determinación, nos des la paciencia, la perseverancia, la fe para entrar a nuestra tierra prometida, Señor, y para que podamos ir conquistando cada una de estas ciudades, cada uno de estos pueblos, Padre, con tu ayuda, con tu apoyo, Señor, sabiendo que tú estás por nosotros y que vamos a tener la victoria. Pero también, Señor, queremos que el proceso de conquista esté en nuestras vidas para que salgamos fortalecidos y para que podamos, Señor, tener la capacidad de ayudar a otros a hacerlo. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, que nos permitas visualizar cuáles son nuestros problemas para que los podamos desarraigar, que los podamos quitar de nuestra vida. Y también, Señor, te pedimos que las fieras del campo, aquellos que todavía no vemos, no vengan, Señor, a aprovechar nuestros momentos de debilidad, los momentos en que podamos estar enfocados en otra cosa. Te doy muchas gracias, Padre, porque sabemos que en ti podemos confiar, en ti podemos depositar totalmente nuestra confianza y no vamos a ser defraudados. Te pido, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes, que nos des las mejores estrategias para poder salir adelante en esta prueba de vida que has puesto delante de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por tu bendición, por tu presencia, por tu fidelidad, que siempre, Señor, siempre estás con nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde y vamos a seguir adelante. Hasta luego.